Bienvenidos a mi canal Las Monedas de Judas. En esta ocasión les traigo las profecías de Anton Johansson, que ahora son más relevantes para nuestro tiempo que nunca. Creemos que hay paz y que no habrá más guerras mundiales, pero esto es una falsedad. El comunismo tendrá un resurgimiento poderoso en Rusia. Este profeta, Anton Johansson, afirmó que se extendería a otros países. Les dejo un extracto del libro El destino de las naciones, recopilado por Arthur Pírditis. Cito textualmente: uno de los profetas más grandes y confiables de este siglo ha sido un simple y piadoso pescador noruego, Anton Johansson, nacido en 1858 en Suecia, pero que a los 16 años emigró a Noruega y se ganó la vida pescando. En años posteriores se convirtió en agricultor. Ya desde 1884 había comenzado a tener visiones y a oír voces que le invitaban a orar por los hombres que pronto serían arrebatados por la muerte. Sus predicciones siempre se cumplieron. Por la noche, a menudo se despertaba escuchando la orden de rezar en nombre de los pescadores que estaban en el mar, de los marineros cuyo barco estaba en peligro por un tornado en el mar Caribe, de las personas que estaban en peligro durante los terremotos de Messina y San Francisco. Más tarde, relató cómo tuvo que orar también en nombre de los pasajeros del Titanic la noche en la que ocurrió el naufragio. Este hombre sencillo, en diciembre de 1913, dejó su aldea. Había ahorrado 200 coronas para el viaje a Cristiania, ahora llamada Oslo, la capital de Noruega. En Oslo visitó al señor Keilhuk, el ministro de guerra, y le pidió que informara a todos los demás miembros del gabinete que en el próximo año 1914 estallaría una gran guerra. Él imploró al gobierno de Noruega que hiciera todo lo posible para evitar la guerra. Informó a las autoridades noruegas de su intención de ir a Estocolmo y luego a Berlín, con la esperanza de poder persuadir al Kaiser Wilhelm de que se abstuviera de intervenir en la guerra que se avecinaba. Después de su llegada a Estocolmo, Johansson visitó al señor Emil Melander, coronel del Estado Mayor sueco. Melander lo recibió en su oficina, conversó con él y luego lo llevó a su casa, donde Johansson le reveló todas sus profecías, que Melander anotó según lo dictado por Johansson. Melander disuadió a Johansson de viajar a Berlín y le aseguró que su mensaje de guerra también podría darse a conocer al mundo a través de los periódicos. Melander cumplió su promesa y publicó el mensaje de Johansson en un número de diario de Estocolmo, Svenska Morgonbladet, publicado el 14 de marzo de 1914. Las predicciones de Johansson despertaron una enorme atención cuando unos meses más tarde estalló la guerra. El interés por este extraño hombre creció aún más. Sus visiones y revelaciones se publicaron en forma de libro en 1918 y se han reimpreso repetidamente. Traducidas al alemán, fueron publicadas en 1953. Es imposible relatar aquí en detalle todas sus predicciones, pero intentaré plasmar las más importantes de forma condensada, en sus propias palabras, y cito textualmente: tuve mi mayor visión en el año 1907, durante la noche del 13 de noviembre. Ese día me sentí muy cansado, y me fui a la cama temprano. En medio de la noche me despertó una voz que decía: se te dará a conocer los secretos del cielo. Mi habitación se llenó de una luz tan brillante que me deslumbró. Quería mirar hacia donde había escuchado la voz, pero me sentí indigno y me incliné en oración. Mi alma se llenó de una abrumadora bienaventura celestial y comprendí que el mismo Salvador me había despertado. Profecías sobre la Primera Guerra Mundial. Entonces fui llevado en espíritu a un lugar desde donde pude ver todo lo que sucederá en el mundo y especialmente en mi tierra natal, Noruega. Se me mostró la mayor desgracia que afligirá al mundo, una gran guerra. En espíritu vi a los oficiales bajo los cuales tendré que trabajar como topógrafo en Finnmarken. Esta revelación la entendí como una señal de que la gran guerra vendrá después de que haya pasado 7 años. Vi y escuché que la gran guerra estallará entre Austria, Hungría y Serbia. Entonces vi el frente oriental alemán, con trinchera llena de hombres y armas. El frente se extendía desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico, y en todo el frente reinaba un gran ruido. Vi cómo los rusos en grandes masas desbordaban grandes regiones de tierra alemana,
y cómo grandes nubes de humo avanzaban hacia adelante, junto con el frente. Se podían ver grandes incendios en muchos lugares. Entonces la voz dijo: «La guerra vendrá a causa de la maldad de los hombres. Pero tú advertirás al gobierno noruego e irás también a Estocolmo y Berlín. Tú serás mi testigo». Yo respondí: «No soy digno de ser tu testigo ante estos grandes señores. No he ido a la escuela, solo puedo escribir con dificultad y no hablo alemán». La voz dijo por segunda vez: «Tú serás mi testigo». Y yo respondí: «Lo intentaré». Después de la Primera Guerra Mundial, acerca de la posguerra, Johansson predijo la propagación de enfermedades espantosas. Se hizo realidad en forma de una epidemia de influenza que se cobró la vida de varios millones de personas alrededor del mundo. Además, predijo que el socialismo y sus variantes crecerían inmensamente en todo el mundo y causarían revoluciones y trastornos en Rusia, Alemania, Austria, Hungría, Inglaterra, Italia y también en Estados Unidos, Canadá, India y China, llevándose tantas víctimas que nadie jamás sabrá la cantidad de personas que perecerán allí. Finlandia también tendrá una revolución y se liberará de la guerra de Rusia, pero solo por un corto periodo de tiempo. Finlandia volverá a ser esclavizada por Rusia y será más oprimida que nunca. Se derramará mucha sangre en esa tierra. Johansson instó a la nación finlandesa a dirigirse a Dios en oración para que no permanezca oprimida para siempre. Alemania estará durante muchos años atormentada por movimientos revolucionarios, especialmente en su parte suroeste. En Inglaterra los peores disturbios se producirán en la parte sur de Gales y el campo circundante. A este respecto, la voz dijo: «Inglaterra está al borde de un precipicio, disturbios y rebelión». La guerra en las colonias, la guerra en Irlanda y las catástrofes naturales estarán entre las desgracias que caerán sobre esta tierra. Se producirán intensos combates en la India. Comenzará con una gran rebelión en el norte de la India, donde escuché el nombre de Delhi, una ciudad muy visitada por la guerra. Después de eso, estallará la rebelión también en el centro y el sur de la India. Escuché mencionar el nombre de Calcuta. La guerra terminará con la liberación total de la India de Inglaterra, pero será seguida por terribles epidemias y hambrunas y otras aflicciones sin precedentes. La guerra y sus consecuencias matarán a 25 millones de hindúes. Sobre América, escuché a nuestro Señor decir que se esperan 5 grandes guerras para esa tierra en el futuro, de las cuales 2 serán guerras civiles violentas que terminarán con la división de América en 4 o 5 más pequeñas confederaciones. En una de esas grandes guerras, Estados Unidos se verá envuelta en un conflicto con Canadá. Eso fue todo lo que escuché sobre Estados Unidos, pero como esos eventos de esa tierra nos interesan menos, no hice esfuerzos en recordarlos. Tampoco puedo recordar en ningún momento o periodo mencionado a ese respecto. Al igual que tampoco recuerdo nada de Japón. Sin embargo, de China escuché que habrá inmensas revoluciones y más por venir. Vi 2 catástrofes naturales. Una fue un huracán inaudito asolando 2 continentes y la otra un inmenso terremoto relacionado con la erupción de un volcán en el Mar del Norte. Fui llevado en espíritu a las grandes ciudades de la costa este de Inglaterra. Vi barcos arrojados a la orilla, muchos edificios derrumbados y muchos restos flotando en el agua. En el mar, muchos barcos naufragaron. Luego me mostraron Holanda, Bélgica y la costa alemana del Mar del Norte, que fueron muy afectadas. Entre las ciudades más afectadas, escuché mencionar los nombres de Amberes y Hamburgo. Allí se inundaron grandes almacenes y se perdió toda la mercadería. Incluso la costa occidental y septentrional de Dinamarca y la costa occidental de Suecia habían sufrido. Esta predicción se hizo realidad en febrero de 1953, con una catástrofe de inundación sin precedentes en el norte de Europa. Todo sucedió exactamente como lo describió Johansson. Quien haya olvidado estos hechos debería releer los despachos de noticias de esos días. Cuando se cumplió esta predicción en 1953, surgió una gran excitación y ansiedad en Suecia, ya que todos empezaron a temer que el relato de las predicciones de Johansson y especialmente la guerra sueco-rusa, predicha anteriormente y que se escribe más adelante, pudieran ser inminentes. Anton Johansson también predijo catástrofes naturales y enfermedades en forma de plagas. Se producirán catástrofes naturales en muchas partes del mundo y comenzará una actividad turbulenta dentro del útero de la Tierra. Grandes temblores de la Tierra y vehementes erupciones de volcanes afligirán al mundo y, en parte,
también a las regiones que hasta ahora se han salvado. En Italia serán más destructivas que nunca. Mucha gente allí solo guardará la ropa que lleva puesta. Habrá una nueva erupción del Vesubio. Huracanes de gran violencia afectarán no solo a Estados Unidos, sino también a Europa, especialmente a Inglaterra. Vino menos de 5 grandes huracanes. Las tormentas eléctricas también serán devastadoras en esos años y ocurrirán en Dinamarca, el norte de Alemania y el sur de Suecia. A la vez que hay estos juicios a la naturaleza, grandes epidemias deambularán por el mundo, llevándose muchas víctimas consigo. Estas plagas vendrán en 3 periodos, de los cuales el primero comenzará ya durante la última fase de la Guerra Mundial, y continuará durante varios años después de que la guerra haya terminado. El próximo periodo vendrá después de la Guerra Anglo-India, cuando aparecerán 2 nuevas enfermedades desconocidas. Serán más peligrosas que todas las demás, y se extenderán por todo el mundo, cobrando un inmenso número de víctimas. En Rusia, estas enfermedades serán especialmente intensas, y la voz me dijo que estas y otras enfermedades visitarían Rusia por su poca piedad. Si mal no recuerdo, 1/4 parte de su pueblo morirá a causa de estas enfermedades. Una de las enfermedades más peligrosas consistirá en que las personas se vuelven ciegas y pierden la cabeza. Para los afectados por esta enfermedad será muy peligroso beber alcohol. El tercer gran periodo de epidemias vendrá después de la Guerra Hispano-Francesa. En la mayoría de los casos será una enfermedad pulmonar grave, pero también habrá otras enfermedades desconocidas. Una, por ejemplo, adelgaza mucho a las personas y se volverán de aspecto famélico por completo. Otra enfermedad será similar a la lepra, porque la carne de las personas afectadas comenzará a desprenderse. Ambos países beligerantes serán los primeros en conocer estas enfermedades, pero luego se extenderán por toda Europa y por gran parte de otros continentes. Francia será el país que más sufrirá y perderá casi todos sus hombres y mujeres jóvenes. Profecías sobre la Tercera Guerra Mundial. La última gran calamidad que vi esa noche de 1907 fue la guerra de Suecia y Noruega contra rusos y franceses. En ese momento el socialismo habrá ganado poder en los 2 países del norte, y en Suecia los socialistas tendrán las riendas del gobierno en sus manos. Harán lo que quieran, y con sus acciones serán en parte responsables de la guerra, y esto dará lugar a un resultado lamentable. Los socialistas habrán arrastrado a gran parte de la población sueca al ateísmo. Suecia se verá obligada a prepararse para la gran guerra a toda prisa. Sin embargo, durante la contienda, resultará que Suecia también tiene nuevas armas e inventos desconocidos por la gente y mantenidos en secretos por el gobierno. Una de estas armas será un invento eléctrico, propiedad exclusiva de Suecia, y desconocido para todo el mundo. Debido a esto, los franceses perecerán en gran número cerca de Gotemburgo. Se necesitaría poco, y los suecos habrían ganado la guerra. Si otros medios de resistencia no hubieran sido tan deficientes, los franceses o los rusos habrían llegado a un acuerdo con Suecia. La voz me dijo, si los suecos pudieran aguantar solo 14 días más, el ejército francés habría capitulado, y los franceses hubieran sabido que los suecos tendrían armas tan formidables que nunca se hubieran atrevido a atacar. Entonces Johansson relata en detalle el curso de la guerra, mencionando ciudades y otros topónimos. Se llevarán a cabo intensos combates alrededor de Göteborg, ciudad que quedará reducida casi por completo a un montón de escombros. Los franceses sufrirán allí grandes pérdidas, pero desembarcarán siempre nuevas tropas y refuerzos. Los recursos franceses estarán casi agotados cuando los suecos capitularán repentinamente. Helsingborg, Malmö y Lund también estarán entre las ciudades más devastadas, pero Estocolmo sufrirá menos debido a una defensa aérea mejor organizada y más eficaz. Entre las ciudades fuertemente bombardeadas de la costa oeste, Johansson menciona también a Falkenberg, y relata haber visto allí inmensos mástiles de barcos incrustados en el suelo, y dice que no puede entender lo que significa, porque el mar aún está bastante alejado de ese lugar. Los intérpretes de Johansson conceden gran importancia a estas frases, ya que está claro que Johansson ha visto los mástiles de antena actuales de la gran estación de transmisión de la radio Grimeton. El hecho de que Johansson los haya visto en un momento en el que aún no se había construido y cuando tales estaciones de transmisión de radio aún no existían, puede considerarse como una prueba de que las visiones del futuro de Johansson son verdaderas y auténticas. Sobre la Tercera Guerra Mundial, los rusos invadirán el norte de Suecia, en parte a través de Tornea, y en parte sobre Warken.
Se producirán intensos combates al norte de Estocolmo, con gran valentía por parte de Suecia. Los rusos perderán hombres en gran número, pero no servirá de nada, ya que llegarán nuevas oleadas de soldados rusos, que conquistarán todo el norte de Suecia. Como una de las ciudades más afectadas y saqueadas, escuché mencionar a Gavla. Boden se habrá rendido sin haber ofrecido resistencia. Al sur de Estocolmo, los rusos tomarán primero las islas de Gotland y Åland. Luego desembarcarán en suelo sueco cerca de Västervik, y parte de esas tropas se dirigirán hacia Estocolmo y otra parte se dirigirá en dirección a Gotemburgo para ayudar a los franceses. Sin embargo, no llegarán muy lejos, porque antes los suecos en Gotemburgo habrán capitulado. En Noruega, los rusos invadirán Finnmarken. Los noruegos repelerán el primer ataque, pero finalmente serán derrotados, y se retirarán hacia el sur, concretamente hasta el fiordo de Porsanger. En el sur de Noruega, al sur de Oslo, cerca de la frontera sueca, suecos y noruegos lucharán hombro con hombro. Los aviones franceses bombardearán toda la costa hasta Trondheim. Las ciudades más afectadas mencionadas fueron Bergen, Drammen y Oslo, pero ninguna de las ciudades noruegas será tan devastada como Kristiansand. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale a like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.